Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El pianista argentino Julio Mazziotti actúa este jueves en la Maison de la Argentina, la Casa de Argentina de la Cité Internacional aquí en París, concierto que servirá de presentación de su último trabajo, El desvelo de los ilustrados. Y precisamente para hablarnos de este nuevo álbum y de su trayectoria como pianista y compositor, Julio Mazziotti ha sido tan amable de venir hasta nosotros. Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta estos estudios. Por favor, un placer para mí. Deja que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Mendoza en 1960, si no me equivoco. Correcto, a fin de 1960, sí. Y que ya de muy pequeño he leído que muestras interés por la música. Pero es cierto que con solo 4 años ya construías con copas, botellas y alguna caja tu instrumento de música. Así es, así es. ¿Cómo se lo tomaron tus padres eso? Bueno, al principio yo creo que mis padres les causaba algo de gracia, algo de curiosidad, pero no lo tomarían tan en serio. Muchos de los padres te dirían, niño, no hagas ruido, deja eso. Claro, el tema, el clic, digamos, fue cuando yo empecé a crear, después de una fiesta familiar, con las copas, como bien dices, empecé a ejecutar, digamos, la melodía del cumpleaños feliz, tan famoso. Entonces ahí... 4 años. Sí, más o menos, 3, 4 años. Y entonces, por eso yo en ese momento, sin darme cuenta, pienso que fue mi primer concierto, ¿no? de música. Porque en ese momento, bueno, yo prácticamente sin saber absolutamente nada, pero sí que me sentía sumamente atraído por todo objeto que emitiera algún sonido, sobre todo sonido afinado, ¿no? Así que bueno, lo que hice simplemente es lo que hacen estos ejecutantes que tocan con copas, que afinan las copas, quitándole o agregándole líquido para dar la nota. Así que yo intuitivamente lo que hacía era eso, para buscar el sonido para que me reprodujera esto que estaban cantando ahí todo el mundo, ¿no? Imagínate. ¿Y cuándo empiezas a tomarte en serio la música? Y yo creo que, bueno, de ahí siempre, para cualquier cumpleaños, para cualquier celebración, siempre yo pedía algún juguete musical. Y ya me lo empecé a tomar más en serio cuando pedí realmente una guitarra. Una guitarra a mis padres. Me gustaba el piano, pero el piano era como algo inalcanzable. Así que una guitarra era más accesible para mis padres. Y bueno, pedí una guitarra cuando tenía más o menos 8 años. Y con esa guitarra para mí fue como un descubrimiento y de sentir, digo, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona. Y empecé, sin ser afinada la guitarra, empecé a sacar melodías y temas musicales. El problema fue cuando tomé una guitarra afinada. Ahí no me salía nada porque yo había aprendido a tocar de oído en una guitarra totalmente desafinada. Bueno, pero eso fue a los 10 años, empecé a estudiar música y ahí me empezaron, ya me lo tomé más en serio porque empecé a estudiar. ¿Y cómo fue tu encuentro con el piano? Y en mi encuentro, lo que primero recuerdo del piano fue en la escuela primaria, cuando tenía 6 años, recién cumplidos, iba a primer grado de la escuela y bueno, de repente uno de los días de la semana se convirtió en un día sumamente especial porque fuimos a la clase de música. Y ahí en este salón de música había un armario de madera que se abría y para mí era como un tesoro que se abrió porque habían muchos instrumentos de percusión, estas cosas, ¿no? Pero en una orilla, en una pared, había un piano. Y la maestra, bueno, empezaba a tocar y para mí fue como decir, esto es una caja mágica. De hecho, aún hoy a mi piano yo le llamo la caja mágica, porque me parece algo
increíblemente atractivo y mágico, ¿no? ¿Y empiezas a estudiar piano allí o...? Empiezo, no, mucho más tarde. Empiezo a estudiar guitarra a los 9, 10 años y después el piano lo empecé a estudiar recién a los 14 años, porque fue cuando mis padres me pudieron alquilar un piano en casa. Así que, bueno, ahí empecé a prepararme para entrar a la escuela de música y después a la universidad, ¿no? Imagino que cuando llegó ese piano a casa eras el más feliz del No mundo, dormí en ¿no? toda la noche, ni dejé dormir a mi familia, porque mi madre, claro, ya al último me decía al final, basta por favor, porque tenemos que descansar. Y no, yo no podía despegarme de ese instrumento. Yo estaba ahí, tocaba y tocaba y tocaba. Ya que era un teclado de verdad, un sonido de verdad ahí en casa. Pero bueno, sonaba muy fuerte, claro, como los pianos, ¿no? Fue en el año 2000 cuando empiezas a hacer conciertos de una manera seria como pianista solista, interpretando tus propias composiciones, pero imagino que el trabajo de composición venía de lejos, ¿no? Ya. Sí. Mi primera composición la hice en la guitarra alrededor de los 12 años. Pero en el piano específicamente, yo estudiaba cuando entré a la licenciatura de piano, que tendría unos 18, 19 años, si mal no recuerdo. Estudiaba música clásica, por supuesto, pero al ratito de empezar a estudiar y que se me empezaba a hacer un poco engorroso, siempre me gustaba improvisar. Y bueno, ahí cuando improvisaba, claro, me daba cuenta que había algo ahí que iba descubriendo yo, que era el tema de la composición. En la composición soy absolutamente autodidacta. Nunca estudié composición, estudié armonía, estudié formas musicales, bueno, todo lo que es teoría y piano, pero nunca estudié composición. Bueno, son melodías que salen del corazón, no de la técnica. Tú lo has dicho. Ese ciclo de conciertos duró 7 años, lo realizabas todos los sábados en el Museo de Arte Moderno de Mendoza. Así es. Había un público habitual casi, ¿no? Había gente que repetía. Sí, fue una época muy bonita para mí y fue la verdadera, yo le llamo, entre comillas, universidad como pianista, porque ahí yo aprendí a encontrarme y a confiar en lo que yo hacía, porque tenía muy buena recepción del público. Yo iba por un ciclo de 4 sábados y me quedé 6 años ahí. Y bueno, entonces eso para mí fue, por eso lo comparo con una universidad, porque la verdad que, bueno, ahí no paré de componer. Como bien lo dices, había gente que se repetía, entonces yo me sentía con la obligación de ofrecerle siempre algo nuevo a estas personas. Y también, bueno, un público, además del público habitué, había una parte del público que se renovaba. Así que, pero bueno, fue un ciclo muy querido para mí, porque si bien antes había estado haciendo conciertos con bandas, yo estuve incursionando un poquito en el rock sinfónico, un poquito en el jazz y en la música clásica, obviamente, pero los conciertos, como tú bien has dicho, como pianista, solista y compositor haciendo mi propia música, sí lo empecé a hacer por esa época del año 2000 más o menos. Tocas tus composiciones, pero también música popular y música de películas, he visto, versiones También. que tú haces. De Sí, también me gusta hacer versiones. Me gusta hacer versiones de temas que me llegan al corazón. Entonces, bueno, si hay algún tema o de popular o de música de cine que me conmueva, intento hacer mi propia versión y me gusta cambiarlo, me gusta así un poco ayornarlo como al piano solo y hacerlo, bueno, hago travesuras un poco, ¿no? En esos años la economía argentina pasaba por graves dificultades y coinciden con tus discos El último héroe y Antología de un guerrero. Era tu manera de afrontar los problemas del país, como guerrero, como héroe. Tal cual, porque ahí muchas veces lo dijimos, lo decíamos muchos artistas y bueno, y de cualquier otra actividad, por supuesto. Ahí había que hacer prácticamente un héroe para no sucumbir, ¿no? Era realmente una época difícil, una crisis muy profunda. Nosotros, en realidad, en Argentina casi estamos acostumbrados, ya es algo crónico para nosotros las crisis, ¿no? Como muchos países de Latinoamérica. Pero siempre tenemos como esta esperanza y esta capacidad de seguir resistiendo de alguna manera. Bueno, para un artista, para un músico en este caso, sí, la manera de resistir era componer y hablar en los conciertos y llevar ánimo a la gente, llevar cosas positivas y eso, ¿no? En plena pandemia del COVID-19, quizás tenemos que desempolvar tus discos, ¿no? El último héroe y Antología de un guerrero. Sí, lo creo.
Ya lo creo, sí, sí, sí. Bueno, y el cuarto disco se llama La llave de la próxima puerta, que también tiene algo que ver con esto. En algún momento intentar dar vuelta a la página, pasar a otra instancia, a otro estado, no permanecer inmóviles, es lo peor que podemos hacer, ¿no? Hay que avanzar. Permanecer inmóviles o que nos invada el miedo, ¿no? El miedo. Por supuesto que hay que tener precauciones y cuidado, pero bueno, evitar ese miedo, ¿no? Que nos paraliza. Por supuesto. La llave de la próxima puerta del 2009 te va a llevar a Mallorca, donde sí. vas a participar en el primer festival de pianistas del mundo. Cuéntanos, ¿qué era ese festival? Eso fue una experiencia también muy, muy, muy bonita para mí. Tengo los mejores recuerdos porque ese disco, La llave de la próxima puerta, en realidad entró en un ranking de una radio de Estados Unidos. Y entonces hicieron un encuentro de pianistas en base a pianistas de esa radio, que era una radio de música de solo piano. Y bueno, y me convocaron desde Mallorca a mí y a otros 4 pianistas más, uno de Europa y los otros 3 de Estados Unidos. Así que para mí fue como cumplir el sueño, como decimos en Argentina, el sueño del pibe, ¿no? Ir a un encuentro internacional de compositores pianistas, hacer únicamente la música propia. Y eso, bueno, eso después, por supuesto, de ahí se me abrieron muchísimas puertas para seguir con la carrera internacional. Desde entonces tus conciertos te han llevado por el mundo entero, Estados Unidos, Europa, sí, Italia, Argentina, por supuesto. Pero tus conciertos van más allá de lo musical. Es cierto que no te importa coger el micrófono y contar cosas a la gente, al público. De hecho, es parte fundamental de mis conciertos. A mí me gusta mucho interactuar con el público. No soy de los músicos que entran al escenario, saludan, ejecutan su obra y se van. Para mí eso sería un concierto incompleto. Para mí. Respeto, por supuesto, cada modalidad, ¿no? Pero sí hablo del aspecto personal. Es parte fundamental esa comunicación con la gente. Y me gusta mucho tomar el micrófono y contarles a la gente cómo nació una composición, por qué este título. Y la gente, la verdad que la devolución que tengo es muy, muy, muy afectuosa, muy afectuosa. Así que, bueno, eso me anima a seguir en este camino, ¿no? Quizás los conciertos de música clásica son demasiado herméticos, quizás elitistas. Para mi modo de ver, sí. Para mi modo de ver humilde, por supuesto, como te digo, respeto cada actividad y cada expresión. Pero sí, para mí es... hacer mi propia música me ha permitido, ¿cómo decirlo para que no suene soberbio? Pero me ha permitido hacer lo que se me da la gana en el escenario y en los conciertos. Eso me da un grado de libertad que es infinito para mí y no lo cambiaría por nada. Por eso he hecho este camino de hacer música propia, donde yo cada nota puedo decidir dónde va y con qué intensidad va. Esto habla para mí de un tesoro muy preciado que tengo, que es la libertad de expresión. Y bueno, en ese mismo contexto es donde yo tomo el micrófono y puedo hablar con la gente, puedo desestructurar el concierto. De hecho, los conciertos son muy desestructurados, esto pueden dar fe la gente que ha ido a verlo. Son muy desestructurados. Yo a veces hasta me paro del piano, empiezo a caminar por el escenario de un sitio al otro y contando una historia. Y después vuelvo al piano y empiezo a tocar la siguiente melodía, ¿no? Quizás porque la música puede cambiar el mundo, ¿no? Ese es el nombre de uno de tus proyectos que te ha llevado a realizar una serie de conciertos benéficos. También conciertos benéficos que quizás es una manera directa de cambiar el mundo. Tal cual. Bueno, hablando de los proyectos y de los discos, claro, yo tuve un proyecto que al principio algunos me decían, pero ¿cómo le vas a poner ese nombre? Suena muy grande, es música para cambiar el mundo, muy ambicioso. Y yo decía, bueno, pero no es que yo no es que mi pretensión no es cambiar el mundo con mi música, pero sí poner
un mínimo granito de arena desde mi parte para cambiar el mundo. ¿Cómo? Bueno, ofreciendo conciertos en lugares alternativos, por ejemplo en hospitales. Y esto, bueno, lo he llevado por Suiza, lo he llevado por España, por Italia, por Argentina, por Chile, Valencia, bueno, un montón de otras ciudades que ahora no quiero tampoco nombrarlas porque me puedo olvidar, pero este es un proyecto que a mí me ha enriquecido muchísimo, porque solamente se trata de hacer un concierto sin fines de lucro, por supuesto, pero con el solo hecho de aportar algo a las personas que más lo necesitan. Y en ese momento yo pensaba, y lo he comprobado, las personas que están ingresadas en un hospital, las horas son eternas. Entonces cuando uno habla, cuando uno lo organiza con la dirección del hospital y eso, llevamos un piano al hall o a las mismas habitaciones. He tenido casos extremos, como por ejemplo pacientes terminales ya, que no se podían mover de la habitación. Y sin embargo íbamos con un piano eléctrico y poníamos un piano y yo hacía un mini concierto para ellos. Y entonces me tomaban de la mano y me decían, me he olvidado de mi dolor por media hora, por ejemplo. Y eso para mí era como, wow, era decir, esto, no sé si cambié el mundo, pero a esta persona sí que le cambié el mundo. Por supuesto que sí. Así que, bueno, cuando lo recuerdo, por supuesto, no puedo evitar que me invada la emoción, ¿no? Porque eso es un proyecto que aún hoy lo sigo haciendo y me enriquece muchísimo. O sea, cuando uno tiene esta pretensión de ofrecer algo, pero en realidad termina recibiendo muchísimo, ¿no? Julio Mazziotti, volviendo al concierto de este jueves en la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina, en la Cité Internacional aquí en París. ¿Cuál es el desvelo de los ilustrados, el título de tu más reciente álbum que vas a presentar? El desvelo de los ilustrados, no sé si aquí se utiliza la palabra, pero cuando nace un niño en pandemia se llama Pandemials. Y este es un disco Pandemials, porque este disco nace en pleno aislamiento social. Cuando yo empecé la gira del 2020 por México, tenía que volver a Argentina y de ahí partir a Europa. Y cuando vuelvo a Argentina, se declara el aislamiento social y se corta todo. Y bueno, quedamos literalmente encerrados. La suerte que tuve que quedé encerrado en casa, en Mendoza, con el piano. Entonces eso para mí fue fundamental para crear este disco, porque lo único que podía hacer en ese momento era componer. Olvidarme de los conciertos. Yo tenía muchos conciertos programados para el 2020, para el resto del 2020, y todos esos conciertos quedaron en suspenso, de los cuales uno es el que estoy retomando justamente hoy en Francia. Y bueno, no me quedaba otra que agarrarme de la cabeza, esperar a ver qué iba a pasar con todo este tema tan desconocido. Y bueno, y empecé a componer. Los nombres se vinieron al final, porque las melodías salían. Y bueno, uno de los temas, que es el que lleva el nombre del disco, me gustó porque está referido a un pensamiento profundo, a un replanteo de todo lo que hemos tenido, de lo que tenemos, de lo que hemos perdido y de lo que podemos llegar a aprender de todo esto, ¿no? Y bueno, yo me imaginaba que las personas, mientras más ilustradas están y mientras más ilustrados son, más desvelados podían quedar. Con todo esto, con todos estos pensamientos, todas estas cosas. Así que, bueno, se me ocurrió dedicárselos a estas personas, a estos filósofos, a estos ilustrados, a estas personas, a estos estudiosos. Y yo pensaba, seguramente hay mucha gente que estará desvelada con esto. Entonces le puse el desvelo de los ilustrados. Desgraciadamente el desvelo continúa. No se ha acabado el asunto todavía. Así es. Cuéntanos, ¿qué significa para ti tocar aquí en París, pero en territorio argentino? Porque la Maison de l'Argentine es territorio argentino. Bueno, ayer estuve en un ensayo. Estamos viendo imágenes precisamente de la... Sí, bueno, estas imágenes son de Polonia, de un castillo, sí, un castillo de una ciudad de muy difícil nombre que se llama Pcina, o algo así en polaco, que ahora voy a ir nuevamente. Ahora a partir de Francia vuelvo ahí a ese palacio, muy bonito concierto, se hacen ahí.
Bueno, pero sí, la verdad que estoy encantado con la producción, me encanta esto que han hecho, la verdad es un detallazo, ¿eh? Ya había visto tus programas, pero bueno, estoy, la verdad, encantado de estar aquí. Pero voy a responder la pregunta en orden. ¿Qué significa estar en París con mi música? Francia es un país que uno, en cierta manera, ambiciona, porque muchos sabemos que Francia no es un país demasiado fácil de entrar. No por ninguna, no sé, no hay una explicación común, sino que es un país tan importante y tan turístico que, bueno, Sí. tiene mucha demanda de todo tipo. Así que yo he estado en Alemania, he estado en Polonia, he estado en España, he estado en Italia tocando mi música original para piano, pero no en Francia. Por eso para mí tocar en Francia y encima en una situación como la que estamos, de pandemia, con vuelos restringidos, con un montón de particularidades, para mí es como un sueño también. Es un sueño cumplido. O por cumplir porque dentro de unas horitas voy a tener que ir al concierto. Pero ya estar aquí es un sueño cumplido para mi carrera, para mi música. Y poder decir, yo también pude ser recibido en Francia, en París. Para mí es un gran halago y un placer y un honor estar aquí. En París y en Radio Francia Y en Internacional. Radio France, por supuesto. Para mí eso es que el plus, ¿no? El plus. Te lo agradecemos. Pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en la Cité Internacional, en la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina, para el concierto de Julio Mazziotti, que servirá de presentación, como decíamos, de su último trabajo, El desvelo de los ilustrados. Muchísimas gracias, Julio, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Lucien Bessanguet y Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Mendoza también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y también a los espectadores de la cadena Televisión Canal Suma de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México, que conoces muy bien, sin duda. Permíteme, Si me permites porque también quería invitar a la gente, a todo el público, a todos los países que nos están viendo, que si quieren escuchar mi música, si desean escuchar o descubrir mi música en todas las redes sociales y sobre todo en mi canal de YouTube, hay más de 400 vídeos disponibles para que puedan experimentar ahí todo lo que es el piano turismo y la música para cambiar el mundo y toda esta historia. Así que los invito muy especialmente a través de tu programa, Jordi, y bueno, y muchísimas gracias. A ti, ahí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.